Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Esta célebre frase, subraya la importancia crítica de aprender del pasado. Advierte que ignorar errores, triunfos y lecciones históricas condena a personas y sociedades a cometer los mismos fallos destructivos en el futuro, frase que por lo visto Mordo jamás entendió y dudo que algún día logre entender el verdadero significado de jamás volver a cometer los mismos errores del pasado. Mordo, anteriormente conocido como Mordecai Finloquendo, es un creador de contenido venezolano, que se dedica a subir vídeos de YouTube pop hispano. En su canal secundario publica parodias y memes. Mordo ganó notoriedad en el Domverso al crear varios memes y parodias relacionados con este universo, lo que inicialmente le valió el rechazo de Domentío y sus seguidores. Sin embargo, tuvo un papel importante en el internet tras enfrentar una masiva funa que recibió por parte de su expareja, Randomware, otro creador de contenido enfocado en pops hispanos. Randomware acusó a Mordo de varios actos graves que involucraban a él y a sus amigos en un grupo de Discord conocido como Forochangos. En esta funa también estuvo implicado Ken Werig, quien apoyó a Mordo en su esfuerzo por desfunarse y exponer las acciones de Randomware, y un colega suyo conocido como Oru, pero claro, la gente ignoró una cantidad enorme de agujeros en la funa, principalmente por la incompetencia de Randomware a la hora de exponer a Mordo y sus nefastas acciones. Entre 2019 y 2020, Randomware mencionó que se había infiltrado en el servidor de Discord de Mordo, conocido como Forochangos, luego de que Mordo estuviera meses acosándolo a él y tachándolo de pedófilo, razón por la cual decidió investigar y revisar el servidor. Durante su tiempo en el servidor, Randomware recopiló evidencia en forma de capturas y vídeos que, según él, mostraban las depravaciones que ocurrían allí. En el inicio del video de Randomware, este mencionó que fue pareja por 5 meses de Mordo y que después de terminar con él, este no logró superarlo y se dedicó durante meses a acosarlo en secreto. De hecho, el video viral de Mordo, "Estoy funado", Randomware señaló que era una indirecta hacia su persona, ya que en un fragmento del video, Mordo colocó una captura de Kadan 100 donde le amenazaba con que Randomware le iba a funar. A principios de 2021, Randomware inició su funa contra Mordo, lanzando un video titulado "No te tengo miedo", que sirvió como un aviso previo de lo que estaba por venir. Mordo logró tumbar el video de Randomware. La defensa de Mordo ante esta acción fue porque jamás había estado en una situación parecida y la presión lo obligó a tumbar el video, causando que Randomware expusiera en su pestaña de comunidad la denuncia de Mordo, y como lo que llevó a este último a publicar posteriormente un video de 6 horas en el que exponía a Mordo y su grupo. En su polémico video, Randomware acusó a Mordo de participar en la falsificación de información, borrar evidencia, compartir contenido gore ilegal como CP, corrupción de menores, acoso y difamación hacia otros usuarios. Entre los casos mencionados, Randomware destacó un incidente de 2018 en el que Mordo creó una multicuenta llamada Lionel Messi Te Jode, donde acusó a varios usuarios de ser cómplices de Peluchín. En el testimonio de Lipe Chan, donde expuso subversión y testimonio contra Mordo, Lipe expuso que Mordo contrató a un usuario dominicano con una voz similar a la de Matías para hacerse pasar por él, un infame usuario llamado Balmajor, quien afirmó que los gatos asesinados por Peluchín habían sido donados por otros usuarios. Randomware también acusó a Mordo de haber encubierto a pedófilos, a un usuario llamado Rossi, quien confesó haber matado a su hermano, y al infame Peluchín Entertainment, quien estuvo en el servidor hasta febrero de 2020. Además, presentó capturas en las que se veía a Mordo apoyando a Peluchín. Tras estas revelaciones, Mordo se retiró de las redes sociales, pidiendo disculpas por lo ocurrido a través de Twitter, borrando sus cuentas y desapareciendo del ojo público. Esto consolidó la imagen de Randomware como un héroe y la de Mordo como un pedófilo, siendo su caso ampliamente discutido y expuesto por varios youtubers de crítica en ese momento. A mediados de julio del 2021, se descubrieron pruebas contra Randomware con actos de complicidad junto a un amigo y colaborador suyo llamado Joru,
un miembro de Forochangos que estaba involucrado en la polémica, precisamente por tener fantasías sexuales con su prima de 12 años, y Randomware en su video nunca lo expuso como es debido habiendo omitido la parte donde Horn le admite a Ken en su directo que sus declaraciones hacia su prima son reales. Se cree que fue porque él fue quien le proporcionó los datos personales de Mordo y lo ayudó a armar su video. De hecho, en una publicación el propio Oro admitió orgullosamente haber doxeado a Mordo, ya que estos dos se conocían en la vida real. Tiempo después, el 11 de septiembre de 2021, Mordo reapareció en un directo de Ken para aclarar las acusaciones en su contra. Explicó que había querido defenderse desde el principio, pero no lo hizo debido a las amenazas que recibió tras la funa, incluyendo un doxeo realizado por el propio Horu. Este último filtró datos personales de Mordo, como un número de teléfono que, en realidad, pertenecía a su madre. Además, se reveló que Randomware se había puesto en contacto con la madre de Mordo para informarle sobre lo sucedido en Forochangos, con la intención de que ella lo castigara. Incluso llegó a enviarle un video íntimo de Mordo. La madre de Mordo se comunicó con Ken, quien inicialmente dudó de su identidad, pero Mordo confirmó que efectivamente estaban atacando a su madre. Este acoso fue la razón principal por la que Mordo decidió retirarse temporalmente de las redes. Él mismo confirmó de que sí estaban atacando a su madre. Como dato curioso, al momento en que Ken hizo público que la madre de Mordo decidió contactarlo, este decidió dejarle el siguiente comentario a Ken. Confirmo que allí estaré, ya quiero ponerle fin a todo esto, hablaré con la verdad pura y aclararé todo. Quisiera adelantar que yo no me fui de internet por mi propia elección, filtraron mis datos personales, el número de teléfono de mi madre, la dirección de mi casa, recibí miles de amenazas y mensajes diciéndome que iban a venir a golpearme y que le iban a hacer daño a mi familia. Evidentemente decidí abandonar todo por la seguridad y bienestar de mi familia, y no quiero que ellos se vean afectados por un tema en el que no tienen nada que ver. No tienen idea del pánico y miedo que tuve durante meses preocupándome por el bien de ellos. En la llamada explicaré a detalle esto, por favor sean pacientes y pónganse en mi lugar. ¿Qué hubieran hecho si su expareja los difama ante miles de personas? Youtubers grandes hablan de esto y lo toman como verídico, y encima no dan derecho a réplica. Todos los comentarios de odio y repudio, y sin manera de poder defenderme o aclarar la situación. Fue frustrante y algo que no le deseo a nadie, solo espero que puedan comprender y escucharme el día de la llamada con Ken. En el directo y posteriores defensas, supuestamente se desmintieron varias acusaciones o en el peor de los casos, las acusaciones contra Mordo fueron minimizadas con que estaba arrepentido por sus acciones. Mordo admitió que en Forochangos se compartían vídeos de gore y maltrato animal, pero aclaró que estos no eran creados por los miembros del servidor, sino tomados de internet, minimizando que eran solo bromas entre usuarios. Negó que se hubiera compartido contenido ilegal como CP y afirmó que nunca se realizaron doxeos, aunque reconoció haber amenazado con revelar el Facebook personal de un loquendero llamado Altersgona Atemijin con el que tuvo un conflicto en 2011. Hay mucha gente que no sabe el contexto de este video, y por si algún curioso alguna vez quiere leer el semejante lore que hay detrás de esto, voy a escribir aquí. Altersgona Atemijin fue un usuario reconocido desde 2012 a 2013 por ser un edgy total y un troya de la peor calaña posible, siendo racista, xenofóbico, homofóbico y también machista. Tenía comportamientos ultra cuestionables y su estancia en internet solo era desmeritar y joder a otras personas que no hacían daño a nadie. Rainbow Slayer fue un usuario bastante reconocido del Loquendo por esa época, el cual contó con un buen puñado de fans y amigos, entre los que yo estaba presente en ese tiempo. Rainbow era una persona bastante sensible y delicada, se tomaba muy a pecho el internet, y los comentarios en su contra le afectaban de manera desproporcionada. Un día sin más, Altersgona Atemijin atacó a Rainbow de una manera poco usual, convenciendo a gran parte de los suscriptores que tenía Rainbow de desuscribirse de su canal y abandonarlo.
también usando multicuentas en el trayecto para que Rainbow terminara siendo humillado y odiado por su misma audiencia. Ante este acontecimiento, Rainbow dejaría internet, subiendo un video en el que decía que su vida era miserable y que gracias a lo vivido en internet no volvería a ser la misma persona. Algunos rumoraban incluso que Rainbow se había intentado autolesionar por esto. A raíz de tal acontecimiento, varios amigos y seguidores de Rainbow comenzaron una especie de campaña para poder parar el acoso que recibía la gente por parte de Aterzgonatemi-Jim y su grupo de trolls, y aquí es donde entro yo. Para ese tiempo yo conocía muy bien cada uno de los grupos de loquenderos que existían en Facebook, por lo que me era normal ver a tipos presumiendo que se habían logrado trolear a alguien. Entre tantos grupos de loquenderos, encontré el dichoso Facebook de Aterzgonatemi-Jim llamado Javier. Y la mente del mordo de 11 años no pensó nada mejor que dar una probada de su propia medicina al pseudo troll que había hecho que mucha gente inocente sufriera en el pasado, y así nació este video. Al final nunca nadie subió ningún video de su cara ni de su familia porque, obviamente, sus fotos nunca fueron conseguidas y todo fue una amenaza de aire falsa para asustarlo y que él pensara que fuera real. Ater se retiraría pocos meses de la salida de este video e igual borraría su Facebook. Y yo termino alejándome de los círculos de trolls y peleas de internet para ser un loquendero de humor y animaciones. No excuso mis acciones en este video, pero pues, tampoco se le puede pedir mucho a un niño de 11 años que pensaba que hacía justicia en su momento. Igualmente mantengo mi postura actual de que independientemente de si Aterzgonate se merecía este video o no, yo no debía haber hecho nada y me arrepentiré toda mi vida de haberme involucrado con este tipo de situaciones y sobre todo de haber desperdiciado parte de mi infancia en haber hecho un video tan edgy. Queda para la anécdota de internet y como prueba de maduración a la larga. Es un pasado bastante cringe y del cual sí me da pena y vergüenza venir acá a ver esto, pero reitero, al fin y al cabo supongo que la mentalidad de un niño de 11 años en ese momento no era lo más idóneo para buscar coherencia. Si leíste todo esto, quiero decirte que actualmente he mejorado en mi vida personal, he ido a terapias, tengo una hermosa familia que se preocupa por mí y por mi bienestar emocional y mental, y trato en lo posible todos los días de ser mejor persona, no meterme en bardos, superando por completo esa etapa de mi vida, concentrándome en mis estudios y el contenido de mi canal actual. También en el directo se habló del asesino de Forochangos, explicando que solo era un usuario que pretendía ser edgy y que nadie se lo tomaba en serio. En cuanto a Rossi fue el usuario acusado de asesinato en Forochangos, quien aseguró haber matado a su hermano con una pala y un sinfín de cosas cuestionables que presumía en Forochangos. De hecho, en el segundo video Randomware expuso una captura donde Rossi confesó que todo era falso y estaba arrepentido de sus acciones. Posteriormente sería entrevistado por Ken en un directo que lamentablemente fue un completo desastre, puesto que Ken no paraba de gritarle a Rossi impidiéndole narrar cómo es debido a la situación. De hecho, Rossi en privado me explicó tanto la situación de su hermano y su actual opinión sobre Mordo, puesto que tras ser desfunado, Mordo decidió desechar a Rossi e incluso atacándolo en un video donde hablaban de la funa de Mordo. Como dato adicional, Rossi recientemente participó en un directo de Hitman en donde logró dar su versión de los hechos y expresó su rechazo y asco a las acciones de Mordo. Iré explicando punto por punto. Lo que pasó aquella vez fue que regresaba a casa de comprar, y de la nada se puso a insultarme, a gritarme. Yo le dije que se deje de joder, siguió molestando, siguió armando escándalo, hasta que empezó a golpearme. Como ya estaba harto de soportar sus malas actitudes, me enojé bastante y fue por eso que agarré la pala para pegarle. La situación sí se fue de las manos, pero llegaron mis padres a darle un alto, la que escaló bastante lejos. Si terminó hospitalizado por los golpes que le di con la pala, pensé que lo había dejado lastimado gravemente,
pero fue falsa alarma, se recuperó en sí, pero mis padres lo presionaron a que se consiga un alquiler y se vaya ya que estaban cansados de aguantarlo también. No era mi hermano como tal, era un hijo de unos familiares de mis padres que criaron desde muy pequeño ya que sus padres lo abandonaron y mis padres decidieron criarlo y conviví con él durante muchos años, pero la convivencia era mayormente tóxica, no era así todo el tiempo pero llegaba un punto en el que ya estaba harto de aguantarlo y que siempre hiciera escándalo por cualquier cosa, no sé qué fue de él y tampoco me interesa saberlo, ya que la verdad quiero dejar atrás todo eso que pasó porque fue demasiado tiempo que tuve que aguantar comportamientos tóxicos. En el directo de Ken mencioné que mi hermano se fue a vivir solo hace 10 años y no supe qué fue de él, sí es cierto pero no aclaré del todo el contexto, lo que pasa es que era el hijo más grande de mis padres, cuando él se fue a vivir solo, que fue en el año 2011, no supe qué fue de él, por eso dije que hace 10 años no supe qué fue de él, ya que de 2011 a 2021 fueron 10 años. La verdad que por dejarme llevar por los impulsos Edgis exageré demasiado una situación de violencia intrafamiliar y no me puse a pensar en las consecuencias que eso terminaría pasando, pero tampoco voy a usar eso para justificarme. ¿Estuve mal? Sí, estuve mal y no fue esa la forma correcta de actuar ante un hecho de violencia intrafamiliar y honestamente, estoy arrepentido de actuar de esa forma. Lo que no me esperaba es que durante el mes de junio, cuando la funa de Randomware estaba en su auge, llegó a un punto que estaba siendo más odiado que Mordó. Mi rol en Foro Changos, al principio era normal, me ganaba la confianza y amistad de Mordó en un principio ya que apenas lo conocía, me invitó a su servidor, a inicios del 2019, por el mes de marzo, todo normal, fue hasta inicios o mediados del 2020, que Mordó me ascendió a moderador, posteriormente me ascendió a administrador pero por una negligencia donde se pusieron a spamear con el Notsobot comandos así a lo random, Mordó llegó de la nada, baneó a Loki y me quitó el rol de administrador y volví a quedar como moderador, me quedé en Foro Changos hasta que el usuario llamado Fabio Reyes eliminó el servidor ya que Mordó le cedió los permisos de owner. En aquel directo de Ken, me vi obligado a entrar ya que Scruffy escribió un mensaje donde Ken me estaba buscando, me ofrecí voluntariamente contactándome con él por privado en Twitter, fue un sábado a la noche ese directo, la verdad que fue un completo desastre la entrevista, yo no estaba en condiciones de hablar debido a que a inicios del 2021, me agarró el COVID y eso me causó problemas en el corazón. Y cuando tuve que ir al directo de Ken aún no estaba recuperado, eran muchas personas las que estaban viendo ese directo, por eso estaba tan nervioso y asustado, aclaro que esto no lo uso para justificarme ya que nada de eso me impidió a que saliera a dar la cara, la entrevista fue un desastre, quería solucionar el problema del eco, pero no sabía cómo ya que no estoy acostumbrado a usar StreamYard ya que no soy de hablar en directos por falta de privacidad, sumado a que Ken y Yoru me interrumpían y no me dejaban hablar, se me hizo bastante estúpido como el Ken yo ni lo topaba, en qué estaba pensando al decir semejante burrada. También quiso dar a entender que yo era el único culpable por lo de Foro Changos, aún así, no me arrepiento de dar la cara por lo mío, sí me arrepiento de haber ayudado a Mordó en su desfuna. Mi participación no fue la gran cosa para desfunar a Mordó, solamente era aclarar eso en un directo.
Mi opinión de Mordó: al principio me parecía una gran persona, lo consideraba un excelente amigo, lo apoyé mucho y le mostré que siempre podía contar conmigo, pero con el pasar del tiempo demostró ser una basura de persona que no le importa nada, solo le importó su propio beneficio. Antes que publicara ese comentario donde fue una proyección total hacia mí, noté que me había desechado al poco tiempo que fue desfunado, que ya no significaba nada para él. Al principio cuando noté eso me negué a creerlo, que solo era cosa del momento, pero pasó el tiempo y lo fui notando cada vez más, y siento sincero, ni me dolió, porque a mediados del 2023 ya me había dado cuenta la clase de inmundicia que era Mordó, y el hecho de que haya publicado aquel comentario donde escribió pestes de mí, reafirma mi hecho de que nunca cambió como persona, pero sí me resultó decepcionante por todo lo que pasó, y peor aún, el saber que me estuvo ocultando durante años una difamación hacia mi persona. Que el karma se encarga de hacer justicia, y volvió a quedar en el mismo pozo donde nunca tuvo que haber salido. En cuanto a Peluchin Entertainment, confirmó que estuvo en el servidor. Su defensa fue decir que Peluchin era un lurkout del servidor, ignorando la evidencia donde Mordó admitió que se hizo pasar por Peluchin para así falsificar evidencia haciéndose pasar por este, e incluso un comentario del propio Peluchin admitiendo las cosas que pasaban en ese servidor. Además, no olvidemos que Peluchin le hacía favores a Mordó con el único objetivo de perjudicar personas por mera diversión retorcida. Desde colaborar con él, reuniendo imágenes y vídeos de gatos degollados, e hicieron una serie de canales bajo el alias de Akatsuki con el único fin de trolear y hostigar personas, bajo la excusa de que todo eran bromas. Todo esto en pleno auge del proceso legal contra Peluchin, quien se adjudicaba la identidad de Akatsuki. Pero claro, para Mordó haber colaborado con enfermos como Balmajor y Peluchin solo eran bromas de mal gusto, y con un perdón todo se soluciona. Sin embargo, las acusaciones más graves que Mordó realizó, y él mismo admitió minimizándolas a más no poder, fue hacer comentarios subidos de tono a menores de edad. Su defensa fue decir que eran bromas de mal gusto que Mordó y otros usuarios hacían en forochangos. Sin embargo, tras su funa por grooming se ha cuestionado esta defensa, sobre todo por capturas donde Mordó quería incentivar a estos menores a practicar la homosexualidad, permitir que sus amigos como Rom y Lipe tuvieran roles sexuales con estos menores, permitirles que les pidieran fotos a estos niños, e intentar incentivarlos a que se metan cosas por el culo. Además, no olvidemos el comentario de Mordó donde decía que para estar en el servidor todos debían pasar una foto de su miembro al menos una vez, sin importar si eran menores o mayores. Me parece increíble cómo la gente no cuestionó estos comportamientos, y que Mordó jamás los desmintió, solo lo minimizó diciendo que eran bromas y jamás quiso hacerle daño a estos niños. Ahora también Mordó admitió haber falsificado evidencia para hacer quedar mal a la usuaria Nimu, usuaria que como sabrán posee un historial bastante cuestionable por sus acciones y actitudes, pero el odio hacia esta usuaria les impide ver que fue atacada y difamada por Mordó con capturas manipuladas, pues una cosa es atacarla con cosas que se saben que son reales y otra es darle voz a pruebas que se confirmaron que son falsas. Ahora, según Mordó, quería colaborar con ella, pero el administrador del servidor de Discord de Nimu dijo que no estaba disponible para colaborar. Con esa plática que tuvo, Mordó editó la captura de pantalla que tenía y aprovechando la funa que le estaban haciendo a Nimu, así haciendo pasar la captura como si hubiera platicado con Nimu y difamarla. En la actualidad muchos le reprocharon a Mordó que continúe atacando a Nimu incluso después de supuestamente haberse disculpado con ella en el directo donde habló con Ken, y la propia Nimu le echó en cara que la razón por la cual reaccionó a su funa fue porque Mordó decidió atacarla falsificando evidencias. Todo esto que les acabo de mostrar, desde el testimonio de Rossi donde dio su versión del asunto y cómo fue desechado por Mordó, los comentarios inapropiados de Mordó y sus amigos a menores de edad justificados con ser bromas de su servidor, sus interacciones con Peluchin y Balmajor, admitir que falsificó y manipuló evidencia, fueron cosas que usuarios desmeritaron y le quitaron importancia cuando todos se fueron contra Randomware.
Y no pendejos, no defiendo al imbécil de Randomware ya que este la cago en grande con su video metiendo cosas sin importancia y defendiendo gente que no debió defender como Horu y Befalgamin, pese que en su momento Sabatier le había advertido que no lo defendiera, que el Bifol sí era culpable. Aún así Randomware decidió ignorar las advertencias de Sabatier, quien incluso ya había advertido públicamente de que Randomware era un imbécil. Sobre todo porque me di cuenta que nadie se vio con la debida atención la defensa de Mordó en su canal ante el segundo video de Randomware. Dios mío, esta defensa es una completa mierda. Literalmente la defensa de Mordó fue fingir amnesia aria y no recordaba haber enviado contenido grotesco en forochangos, y pendejos como Plutonic, Ken y demás solaparon al pendejo de Mordó en este directo de mierda, directo que invito a la gente a ver nuevamente y así podrán ver que en efecto, Mordó no desmintió nada, lo único que hizo fue negar todo y no recordaba haber hecho tales acciones cuando la evidencia estaba más clara que el sol, pero Mordó decidió taparlo con el dedo, aprovechando la ignorancia de la audiencia. Tras estas defensas bastante malas y patéticas, la imagen pública de Randomware se deterioró aún más, especialmente después de que publicara un tercer video que ya no tuvo credibilidad. Posteriormente, Randomware desapareció de las redes, mientras que Mordó quedó reivindicado como una víctima de difamación por parte de Randomware y Horu. Otras acusaciones contra Mordó fueron en 2023, Lipe-chan, un exmiembro de la Ken pandilla y amigo tanto de Ken como de Mordó, quien fue expuesto por acoso, pedofilia y acicalamiento. Estas acusaciones fueron reveladas por la Alucin pandilla, quienes, a través de un malware, hackearon las cuentas de Lipe, obteniendo sus contraseñas y, con ellas, sus chats con Ken y Mordó. En estos mensajes se dio a entender que ambos estaban al tanto de la relación de Lipe con Mani, un usuario que era menor de edad en ese momento. Esta información fue presentada en un Nifty Show, donde se expuso evidencia que señalaba a Mordó y Ken como encubridores de Lipe. Además, se reveló que Mordó aparentemente había falsificado capturas de pantalla de chats entre su madre y Randomware, siendo en realidad conversaciones entre Mordó y Lipe. Sin embargo, ante estas acusaciones, Mordó aclaró la situación en Twitter, mostrando evidencia de que Randomware sí había contactado a su madre y le había enviado contenido íntimo de él. Además, en el propio video de Randomware, este confirmó que en efecto había contactado a la madre de Mordó. Por otro lado, Mordó también afirmó que nunca defendió a Lipe y condenó todos sus actos, aunque nunca aclaró lo de sus chats con Lipe, y su complicidad al saber lo de Mani, típico de este pendejo cobarde. También se confirmó que las acusaciones de Lipe compartiendo y consumiendo contenido lolicón eran reales, admitido por el mismo Lipe, quien en Twitter admitió guardar y consumir esta porquería. En agosto de 2023, durante una entrevista realizada a Lipe antes de su funa, se reveló que, según sus declaraciones, tanto Mordó como Ken habrían acosado a una usuaria llamada Gas Destroyer, a quien Mordó aparentemente odiaba profundamente. Según Lipe, el 31 de octubre de 2019, Mordó habría instruido a los miembros de Forochangos para que enviaran contenido gore y otros materiales perturbadores a los mensajes directos de Gaz Destroyer. Eso le terminó causando que le diera un ataque de pánico en la calle a la usuaria. Mordó se puso a investigar un poco qué era el ataque cerebrovascular y descubrió que el 31 de octubre era el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, y a Mordó se le ocurrió la idea de ir a felicitar a la chica en broma diciéndole feliz día del cerebrovascular, lo cual fue motivo de burla diaria por parte de Ken y Mordó en el servidor de Forochangos. Estas acusaciones también fueron mencionadas en el video funa de Randomware, aunque el tema no recibió mucha atención en comparación con otros aspectos del caso. El 3 de mayo de 2025, Autoclick tuvo una entrevista con el usuario Koz. En dicha entrevista este aseguró y señaló que Mordó sí encubrió a Autoclick y sabía de su relación con la menor de edad desde antes de su funa. ¿Quiénes de tu círculo, o en general, sabían que tú tenías una relación con una menor de edad? Ah, ok, o sea, ¿quiénes sabían que llegué a estar, que llegué a tener una relación con esta, digamos, Allison, para darle una personalidad, ya que es una persona? Egan, en su parte Mordó, durante el tiempo de, bueno, todos ellos lo sabían durante el tiempo de que Gastro.
Ahora tengan en cuenta que tras todos estos eventos y que Randomware mintió en muchas cosas, además de difundir difamaciones con gran parte de la evidencia presentada en sus vídeos, tras el caso del IP y otras acusaciones, la imagen pública de Mordó se ha dividido. Por un lado, están quienes consideran que es completamente inocente de las difamaciones de Randomware. Por otro, aquellos que lo rechazan y lo responsabilizan de casi todo lo que se expuso en su funa. Esta polarización lo ha convertido en un usuario polémico en Twitter. A pesar de las controversias, Mordó continúa subiendo contenido en sus respectivos canales, yéndole moderadamente bien en las redes, o al menos así fue hasta que todo se fue al carajo para Mordó. El 4 de abril de 2026, el usuario de Twitter conocido como Marcos del Desierto, publicó un hilo donde relata cómo una amiga cercana a él fue víctima de grooming por parte de Mordó, cuando ella tenía 12 años y Mordó 18. Mencionando también que fue amenazada por Mordó para que no revelara esta información. El usuario relata que cuando hizo una publicación referente al caso en el grupo de Facebook, Rayman Link Posting, una cuenta anónima conocida como Ricardo el Basado le pidió explícitamente que borre el post por supuesta difamación, amenazándolo con doxearlo. En las capturas se puede ver a Mordó hablando de manera indebida con la menor de edad, sugiriendo que le pase sus nudes y mandando fotos de su miembro y donde sale el rostro de Mordó. Vale destacar que Marcos mostró una grabación de la conversación. Por su parte, Mordó no ha dado respuestas oficiales, usando multicuentas para tratar de desmentir las capturas, usando la cuenta de Tecito Drift para afirmar que Randomware había usado IA en 2020 y por ende, las capturas eran difamaciones. Siendo esto mentira, debido a que la IA de imágenes generativa se lanzó de manera pública en el año 2023, siendo aún bastante primitiva y con bastantes limitaciones. Como consecuencia, Mordó eliminaría su multicuenta alterna y su cuenta principal brevemente antes de volver a abrirla. Bueno, por años tuve miedo a ese tipo y de lo que es capaz de hacer y manipular, pero ya todos abrieron los ojos. Mordó, ya no tienes a Papi Ken que te vaya a defender. Mordó siempre fue una basura expuesta en el video de Randomware, aunque este haya sido expuesto. Una cosa no quita la otra, que un ladrón diga que 2 más 2 igual 4, no va a hacer que todos nieguen ese hecho. Vas a caer, Mordó, lo que me hiciste a mí fue poco, pero lo que les has hecho a demás personas no tiene nombre. La funa que le metieron en 2021 nunca fue desmentida como tal, simplemente le echaron en cara a Randomware algunas cosas cuestionables, y ¿recuerdan por qué lo desfunaron y perdonaron? Porque Ken L. White, uno de los ciberacosadores más conocidos, se puso a llorar literal. Me sorprende el cómo tengas tanto tiempo en tu vida como para cada rato mandar a tus subs a atacar un video que por cierto cada vez envejece más como el vino. Y el cómo me dijiste que querías dialogar en privado para después hacer un duet para mandar a toda tu bola de niños a atacarme, porque sí, tus suscriptores son niños. Está tan desesperado que se hizo una multicuenta para inculpar a Randomware de que él fue quien bromeó a la niña. Tan estúpido es que no se dio cuenta que la IA se desarrolló en 2023, y esos mensajes son de 2020. Y más víctimas de este anormal saben lo que les hizo, a esas personas los invitó a alzar la voz. Como digo, lo que a mí me hizo fue poco, pero a más personas les hizo cosas peores. No quiero pelear con él, me dan flojera estos problemas y solo quiero centrarme en mi canal de YouTube. Tampoco quiero retirarlo, que siga haciendo sus mierda y memes y que la gente saque sus propias conclusiones. Ante estas revelaciones, usuarios como Hitman, Viena Blanca, Scruffy y Contoncito realizaron un directo en el canal de este último para así difundir la más reciente polémica de Mordó, directo en donde Scruffy y la hiena dieron sus testimonios de por qué Mordó logró salvarse de la funa gracias a los planes de los mages. También Hitman expuso el comportamiento tóxico y acosador que Mordó tenía con usuarios que le desagradaban y cómo este manipulaba evidencia, elementos que la gente pasó por alto. Por otro lado, Black Valentine, un compañero y amigo mío, realizó un directo exponiendo a Mordó en compañía de compañeros suyos como Legoshi, Sabadier, Sakon, Sir Pixel, Scruffy, y por el final entraron Moisés, Pablam y Mario Mega a dar sus respectivas opiniones de la funa de Mordó.
quienes dieron sus testimonios y experiencias con esta situación. Ahora es importante mencionar que las reacciones de Mordó ante su nueva funa solo han empeorado su ya manchada imagen. Como había mencionado, una cuenta de Twitter intentó defender a Mordó mediante la publicación de capturas en las que supuestamente se mostraba a Randomware planificando la funa con antelación. No obstante, dichas imágenes fueron posteriormente señaladas como falsificadas. Además, se destacó que la cuenta provenía de Venezuela, país de origen de Mordó, y que el propio Mordó tenía antecedentes de manipulación de capturas, lo que llevó a que la cuenta fuera eliminada poco después. Estas acciones causaron que le filtraran cosas delicadas y turbias que Mordó hacía fuera del ojo público, como su cuenta de TikTok donde subía fotos suyas de formas sugerentes. Además le sacaron que Mordó seguía y consumía el contenido lolicón de una cuenta de Twitter. También expusieron que Mordó tenía agregado en su Discord a Don Mentío y a Sargent la Alquimista, usuario que como ya todos sabemos fue funado por ser un pederasta que grumeó y besó a una menor de 12 años. Ahora, debido al modo de actuar de Mordó, los huecos que la gente fue notando en su desfuna y las pruebas que fueron saliendo, YouTube comenzó a llenarse de vídeos hablando de la nueva exposición de Mordó con el fin de difundir la funa, así como usuarios que le recuerdan a la gente su funa y cómo las acciones de Mordó fueron minimizadas, mas no desmentidas. Pues como dije y volveré a decirlo, muchas de las acusaciones de Mordó, como que pasaba gore, acosaba gente, falsificaba evidencia, permitió que sus amigos y él mismo realizaran comentarios inapropiados hacia menores, que se relacionara con usuarios infames como Balmajor, Peluchín y Lipe, fueron pasados por alto. De hecho me doy cuenta que nadie señaló cómo es debido que Mordó encubrió que su amigo Lipe, quien fue acusado de grooming, manipulación y acoso, además de distribuir contenido loliconero y que resultó ser un pedófilo que estuvo en una relación con un cuestionable menor de edad como Maní con Queso, quien fue expulsado luego de una controversia en la que presuntamente envió una imagen de su pito chemsificado en un grupo de Discord donde había menores de edad. Acciones de las cuales Mordó era más que consciente, y no olvidar que Mordó, siendo menor de edad, enseñó su pene junto a Lipe y Rom en una llamada. Ahora, de todos los vídeos que han hablado de Mordó, me enfocaré en el video de mi compañero Jim, en quien señalo el poco criterio del público al perdonar sin cuestionar o ver la mala defensa de Mordó y sus allegados, además de señalar sus actitudes cuestionables, como atacó y difamó a mucha gente, como siempre fue un usuario cuestionable en actitud y contenido, además de señalar cómo Mordó es un manipulador que se aprovecha de la inocencia de su público para así pintarse como el bueno de la historia. Eso quedó demostrado con una captura que que enseñó donde Mordó le suplicaba a su audiencia que confiaran en su palabra, que no era una mala persona y todo lo que dirían de él terminarían siendo solo mentiras, algo clásico viniendo de Mordó y su nivel patético de hacerse la víctima, pero siendo sincero, a estas alturas ya no me sorprende viniendo de este engendro. Como dato curioso, un amigo y allegado de Randomware recientemente decidió pronunciarse, dando su testimonio de la reciente funa de Mordó y los acontecimientos que giran alrededor de este y Randomware. Siéndoles sinceros, y es que esta situación ya la veía venir, y no porque vea el futuro o porque me crea único y diferente. Lo veía venir porque a la larga fui notando los huecos de la funa tanto del lado de Mordó y Randomware, fui dándome cuenta de cómo poco a poco la gente que ayudó a limpiar a Mordó fueron cayendo, e incluso cómo este decidió desechar a la gente que alguna vez decidió apoyarlo como Rosy y Ken, también cómo Mordó seguía envuelto en conflictos cuando según él ya quería estar en paz con todo el mundo. Puedo señalar que siempre fue cierto lo de Mordó, y hasta me hago la pregunta del por qué la gente no lo cuestionó. Ahora esto es culpa de todos en general por dar a difundir el tema sin analizar la situación, y de la misma audiencia en las cuales también me incluyó. ¿Por qué digo esto? La gente decidió ignorar esa parte de la funa porque al Randomware le sacaron trapos sucios, sumado a que gente como Fasoken, al verse metidos en el conflicto, salieron a meter las manos y a la larga, disipar lo que se hizo Mordó, pues al ser gente con influencia y audiencia, permitió que la gente desvalorizara las acciones de Mordó, quien admitió manipular evidencia, acosar gente y sus fetiches enfermos con la excusa de que no recordaba haberlo hecho.
Desde ya quiero dejar claro una cosa, y es que mi propósito no es dejar como un héroe caído a Randomware, puesto que este no lo es. Randomware es un idiota que inventó evidencia donde no debía, metió gente inocente, además de falsificar evidencia e ignorar a las verdaderas víctimas de la situación. El mayor error de Randomware es que quiso sacarse de encima a gente que le caía mal y no solamente a Mordor. A la final todas esas personas que atacó como Ken y Fass, etc. se la devolvieron y peor. El mismo Ken mencionó que solo ayudó a Mordor porque Randomware lo involucró, nunca fue un buen samaritano. Mordor sí tenía sus trapos sucios e igualmente Randomware, sobre quién es peor, la verdad eso queda a decisión de la gente, para mí son la misma mierda. Para finalizar, y es que Mordor jamás aprendió que las acciones tienen consecuencias, que la verdad es como el sol, puedes taparlo por un tiempo pero no va a desaparecer, que si la única razón por la cual logró desfunarse y seguir en internet fue gracias a externos que luego él vendió. Por último, esto va para ti Diego, ahora estás completamente solo, nadie te ayudará a desfunarte, ya no están ni Ken ni Fass a darte la mano para que así puedas salir del agujero donde estás ahora mismo. Tu audiencia sabe mejor que nadie todo lo que has hecho y cómo decepcionaste a toda la gente que alguna vez confió en que habías mejorado, pero no es así. Ahora solo serás recordado como una escoria, un pedófilo que grumeó y manchó a una menor de 12 años, que se creía un ciberpandillero con su podrido servidor de forochangos donde creías que podías hacer daño y nadie te podría desafiar, pero no es así. Tú mismo sembraste la porquería que es ahora tu realidad y tendrás que vivir con eso. Pues al final de cuentas, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla y tú no eres la excepción. Por el momento sería todo, se despide Meru y recuerden, cuiden sus pasos en el internet, no se sabe qué cara puede tener la maldad.